Un gusto, mi nombre es Fernanda Tirado y el día de hoy vamos a hablar sobre la diabulimia. Se preguntarán, ¿qué es diabulimia? Nunca lo escuché antes. Pues bueno, vamos a hacer una pequeñísima introducción para poder llegar a este término. Hablemos un poco de los trastornos de conducta alimentaria. Como se sabe, son problemas realmente serios, donde existe una alteración grave de la conducta con una peligrosa consecuencia para la salud. Los más reconocidos por las clasificaciones oficiales de los trastornos mentales son los siguientes: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón y otros trastornos de conducta alimentaria no especificados. Ello quiere decir que no cumplen todos los criterios para un trastorno de conducta alimentaria en específico. Y también existen otros trastornos subclínicos, que son TCA menos graves, con menor intensidad y o menor frecuencia de síntomas. Pero recordemos que, según estudios, alrededor del 60% de pacientes con diabetes tipo 1 pueden cumplir criterios para padecer un trastorno de conducta alimentaria. Y aquí es donde ingresa la diabulimia, que no es nada más que un trastorno de conducta alimentaria similar a la bulimia, que se engloba en los términos de diabetes y bulimia. Se da en personas insulinodependientes o pacientes con diabetes tipo 1, que con su obsesión por adelgazar les lleva a reducir u omitir las dosis de insulina, que les corresponderían para mantener un adecuado control glucémico. Si explicamos un poco la parte fisiopatológica, podemos decir que el mecanismo provocado al obviar la insulina es el siguiente: el nivel de azúcar en sangre se dispara y el resultado es la imposibilidad de que las células puedan suministrar la cantidad de glucosa necesaria para realizar sus demás funciones en nuestro organismo. Si explicamos un poco más a base del gráfico, podemos decir que cuando existe deficiencia de insulina, los niveles elevados de glucagón, catecolaminas y cortisol estimulan la producción hepática de glucosa, originando un incremento en la glucogenólisis y gluconogénesis. La hipercortisolemia puede generar un incremento en la proteólisis y provee aminoácidos, los cuales son precursores para la gluconogénesis. La combinación del incremento en la producción hepática de glucosa y disminución en la captación periférica son los principales trastornos responsables de la hiperglucemia, la cual estaría originando una glucosuria, diuresis osmótica y deshidratación. Entonces, ante los posibles riesgos originados, los pacientes que sufren de diabulimia suelen administrarse una dosis muy reducida de lo que es la insulina, con el objetivo único de reducir de peso, y no son conscientes de los efectos secundarios que podría estar conllevando la omisión de ella. Si es que englobamos esto por signos y síntomas, podemos decir que se presenta una hemoglobina glicosilada altamente elevada, con un valor que sea mayor a 9, que se puede corroborar con un examen sanguíneo. También hospitalizaciones frecuentes en cetoacidosis diabética. Recordemos que algunos pacientes solo manipulan el tema de no aplicarse correctamente lo que es la insulina de acción rápida, pero se siguen aplicando de manera normal lo que es la insulina basal. Si es que ese fuera el caso, no suelen presentar episodios de cetoacidosis diabética. Además, aquí intervienen mucho los resultados poco fiables de los controles de glucemia o la ausencia de esto, lo cual se atribuye a que el paciente puede usar excusas como que ya no tiene tiras reactivas o que se olvidó el glucómetro o que no tuvo tiempo, con la finalidad de no brindar el valor verdadero que está evidenciándose en su organismo. Debido a todas las alteraciones que puede ocasionar ello, se estaría dando un desbalance hormonal, lo cual conlleva a una menstruación irregular o inexistente, además de una fluctuación de peso inexplicable. Este tipo de pacientes tiene una preocupación excesiva por su peso
e insatisfacción con su imagen corporal. Independientemente del peso real que puedan tener, ya sea bajo, alto o normal para su talla, pueden pesarse varias veces al día y si ven algún aumento, omiten las insulinas y las comidas. Y con esto estamos hablando de lo que son patrones de alimentación irregular, en lo cual engloba restringir alimentos, saltearse comidas, eliminar algunas fuentes importantes para su organismo, lo cual, si esto se hace de manera repetitiva, se podría dar una sobreingesta, conocido como el atracón, lo cual estaría generando un sentimiento de culpa, de fracaso y aumentaría sus niveles de ansiedad. Y para compensar ello, vuelven a limitar lo que es su ingesta y evitar lo que son las insulinas. En sí es un círculo vicioso que se repite. Este tipo de pacientes, a pesar de que tengan familiares que sepan que es un paciente diabético, presentan un malestar considerable sobre el tener que ponerse la insulina frente a otras personas, con la finalidad de que no quieren que siempre lo hagan como un foco de atención, de que tenemos que tener cuidado con su alimentación, que recuerda que está enfermo y comentarios así. Además de la falta de conciencia del problema y de la constancia en las citas con profesionales, como endocrinólogos, psicólogos, nutricionistas y entre otros. Aquí donde nosotros vamos aumentando el tema de lo que es depresión, ansiedad, cambios de humor y o fatiga. Pero si vamos a las consecuencias, lo podemos clasificar en corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, un paciente con diabulimia presenta poliuria, polidipsia, polifagia, glucosas elevadas en sangre, fatiga, desconcentración, ansiedad, bajos niveles de sodio y sentimientos de culpa al comer. A mediano plazo, estamos presentando lo que es atrofia muscular, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, cuadros de indigestión, pérdida de peso considerable, altos niveles de glucosa en orina, aislamiento social, baja autoestima, deshidratación y colesterol elevado. Y como último y más preocupante, las señales a largo plazo son las siguientes: el presentar un daño renal, ceguera, problemas cardíacos. Como diabético, además nombrando también episodios muy repetitivos de cetoacidosis diabética, lo cual podría conllevar todos estos factores a desencadenar en la muerte. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para estas personas que suelen padecer de diabulimia? Pues en sí tenemos que tener en cuenta que debe llevarse un abordaje multidisciplinar, acompañado de endocrinos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras y otros educadores que sean necesarios para esta condición. Tenemos que tener en cuenta 5 puntos importantes a tratar, lo que es la educación en diabetes y psicoeducación, tratamientos psicológicos que engloban la reestructuración cognitiva, además del control de estímulos y técnicas como la exposición con prevención de respuesta. También cómo poder nosotros lidiar con el tema del estrés y cómo desarrollar más lo que son las habilidades sociales. Y sin restarle importancia al control de glicemias y el peso corporal. Recordemos que en este tipo de situaciones hay que tener en cuenta que tenemos que tratar ambas condiciones, el trastorno alimentario que viene a ser la bulimia y el tema de la diabetes. En el abordaje nutricional tenemos que tener en cuenta 5 puntos. Lo que es la valoración del estado nutricional, que conforme a su peso y talla, nosotros vamos a ir viendo qué cantidad de calorías se le tendría que brindar para empezar lo que es el tratamiento nutricional. Dependiendo del IMC, vamos a contar primero en hacer el plan con el gasto calórico basal e ir incrementando calorías de 100 a 200 por semana. Luego tenemos el uso de dietas flexibles. Recordemos que cuando un paciente diabético tiene un plan alimenticio demasiado restrictivo, es más propenso a presentar
unas consecuencias de mediano o a largo plazo de manera más rápida por el trastorno alimentario que están padeciendo. Entonces es por ello que se opta por el uso de dietas flexibles, que es una alimentación variada y no muy monótona para que el paciente se pueda sentir a gusto. Si es que tuviéramos un paciente que está con obesidad y también con el trastorno de conducta alimentaria, hay que priorizar sí o sí a lo que es el trastorno de conducta alimentaria, debido a que si buscamos una reducción de peso, el paciente se lo va a tomar que tiene que como sea restringirse a comidas y a la larga estaría padeciendo otro problema nutricional, como el tema de deficiencia de micronutrientes y de algunos macros que son indispensables para el desarrollo de su organismo. Acá también es indispensable tener la reeducación de los hábitos dietéticos, en los cuales nos vamos a enfocar en brindar 5 tiempos de comida, que es el desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, de manera vigilada para que pueda ir incrementando sus alimentos de a pocos y siempre terminando de acuerdo a lo que esté requiriendo en cada evaluación nutricional que se le vaya brindando a este paciente. Y por último, nos vamos a enfocar en la ganancia adecuada de peso. Porque al querer bajar de peso, bajamos absolutamente todos los componentes, ya sea grasa y músculo. Y la idea es siempre preservar lo que es la masa muscular. Si es que nos enfocamos en lo que son los alimentos recomendados y desaconsejados en pacientes con diabetes tipo 1, hay que recordar que por cada grupo de comida siempre es brindar los alimentos que sean más bajos en grasa y que también no sean carbohidratos refinados. Hablamos del yogur y de la leche que sean desnatados, de las carnes magras como el pollo, el pavo, conejo, también ingreso el pescado, las claras de huevo, el consumir una variedad de legumbres y también de verduras, especialmente que sean crudas y que también sean de colores verdes. Acelgas, espinacas, el tema de lechuga, otras verduras como el tomate, el rabanito. Y en las frutas, brindarle generalmente todas las opciones, teniendo en cuenta evitar algunos de índice glicémico elevado, como las uvas, los plátanos, el mango, para poder evitar que se dé un aumento de glucosa en sangre muy rápido. En lo que son los cereales, se recomienda lo que es pan integral, pero también el blanco, porque recordemos que la diferencia entre estos solamente es su contenido de fibra, porque el aporte de los otros macros y micronutrientes sería el mismo. En lo que son grasas, optar por las que sean más saludables, como el aceite de oliva, de girasol, aparte de lo que es la palta y frutos secos, pero consumir de manera considerable. En lo que son bebidas, el agua, infusiones no azucaradas, y limitar un poco el tema de lo que es el café, el té y el vino, debido a que si es que estaría presentando un tema de lo que es hipertensión, pues tendríamos que tener mucho cuidado con los alimentos a prescribir. Recordemos que los alimentos nombrados es específicamente para un paciente que solamente está presentando diabetes tipo 1 y no esté presentando otra patología acompañada de ello. Porque si no, los alimentos aconsejados serían de manera distinta. Ahora nos vamos a lo que es el plan nutricional. Acá se brindó un plan nutricional que sería con un aporte aproximado de 1.200 kilocalorías para que se pueda dar en un paciente con diabulimia que esté en la fase principal, por así decirlo, de este padecimiento, en la cual se les va a otorgar 5 tiempos de comida. El desayuno es una taza de papaya picada con un pan, que en este caso optamos por el pan francés, con un cuarto de palta, más una taza de quinoa sin azúcar.
En lo que es media mañana, optamos por una unidad de manzana, que puede ser rojo o verde de acuerdo a la preferencia del paciente, con 3 unidades de petanas peladas. Luego para el almuerzo tenemos algo consistente pero blando, el cual está conformado por una taza de ensalada cocida, que es el choclo, el brócoli, las vainitas y la zanahoria, una pequeña porción de arroz que estaría representando a un tercio de taza, y un filete de pescado a la plancha, que por lo que se puede observar, aquí hemos optado en una preparación con pescado blanco. Para la media tarde, les vamos a brindar un alimento con un producto lácteo, que en este caso sería medio vaso de yogur griego, una cucharada de chía y un durazno cocido para poder bajarle el tema del dulzor. Y por último, en la cena le estamos brindando algo sumamente bajo en calorías y además muy práctico. Un sándwich caprice, que en este caso es elaborado con pan de molde, el cual tiene como ingredientes de relleno el queso pasteurizado, tomate, espinaca y albahaca. Y todo esto acompañado de una taza de emoliente sin azúcar. Como ya se mencionó antes, dependiendo del peso que pueda estar presentando la paciente, se va acomodando el plan nutricional. En este caso hemos optado que es una paciente con ya bulimia, pero con un pequeño sobrepeso, no tan excesivo, para que se le pueda brindar ese tipo de kilocalorías de acuerdo a la sintomatología que pueda estar presentando, conforme a lo que se ha nombrado lo que son consecuencias a corto plazo. Como conclusión, recordemos que la asociación de los trastornos de conducta alimentaria y la diabetes dificulta el tratamiento en todas las áreas, pues incrementa la morbimortalidad, en los cuales se engloba lo que es cetoacidosis diabética, dislipidemia, retinopatía, neuropatía y nefropatía. Y por consecuente, estaría disminuyendo la calidad de vida de estos pacientes. Los profesionales de la salud deben estar atentos para detectar precozmente los signos de alarma en trastornos de conducta alimentaria, y más en ese tipo de población que es especialmente vulnerable. Muchas gracias por su atención.